sola escuela de pensamiento. Y yo como estudiante, más adelante como docente también, bueno, junto con otros, con los que eran de mi camada, de mi generación, no estábamos muy de acuerdo con lo que nos enseñaban. Sigo sin estar de acuerdo con esa escuela de pensamiento, pero en aquel momento como estudiante me empecé a dar cuenta, no era tan difícil tampoco, pero me empecé a dar cuenta de que nos enseñaban una sola escuela de pensamiento. Y esa escuela de pensamiento, eso puede ser porque también puede haber una orientación de una carrera, tenía una particularidad, era como un secreto, era algo oculto, era algo clandestino. Nos enseñaban economía de una sola escuela, pero nos decían, no, esto no es lo que piensa determinada vertiente, determinados autores, esta es la verdad. Lo que te estamos enseñando es la economía. La economía oficial era la economía verdadera, la consagrada, la que estaba comprobada, y en aquel momento, en los 90, además coincidía con el pensamiento económico de aquella época que orientaba las políticas económicas en la Argentina. Cavallo era el ministro de Economía, la convertibilidad, Menem presidente, bueno, y esta escuela de pensamiento además era la teoría oficial que se aplicaba en la Argentina y casi me animo a decir en casi todo el planeta. Era la época del consenso de Washington, era la época del neoliberalismo en su esplendor. Y a mí lo que me preocupaba como estudiante era que te querían convencer de que la economía era prácticamente una ciencia natural, que funcionaba como las ciencias naturales, que el pensamiento económico partía de una teoría, o partió históricamente de una teoría, digamos por ejemplo la de Mill. Se trató de comprobar si esa teoría era verdadera o falsa, como si fuera alguna teoría, por eso decía, en las ciencias naturales, se trató de comprobar con experimentos, con la práctica, si era verdadera o falsa, se demostró que tenía cosas falsas, entonces se la fue sustituyendo por otra teoría más verdadera todavía, mejor. Como una especie de darwinismo teórico, como si la economía funcionara así. Y entonces lo que estábamos estudiando en aquel momento, producto de esa evolución, de ese progreso científico, de esa mejora de la teoría, cuando nos enseñaban, lo que nos enseñaban, ya estaba demostrado que no había nada mejor. Y si había algo anterior, se había descartado simplemente porque se mostró que era falso. Obviamente, esta noción de la economía como algo que evoluciona o progresa en base a pruebas, errores, sustituciones y mejoras, estaba repleto, esta forma de enseñar la economía y esa economía, repleta de ideología. Repleta de ideología. Y la discusión que dimos en esos momentos, que me parece que tuvo su influencia también en cómo nos formamos y después cómo enseñamos economía, cuando Ale es alumno, pero varios más, ya en ese momento éramos graduados o profesores, y lo que queríamos obtener, lo que sosteníamos es que no, que la economía no es una ciencia natural. Y que no hay una sola escuela de pensamiento, la verdadera, que le ha ganado o ha triunfado frente a otras escuelas, otras teorías que eran falsas, que no era así. Que en teoría económica y en economía hay discusiones, hay debates, hay polémicas entre diferentes escuelas de pensamiento. No una sola, que es verdad, sino diferentes escuelas de pensamiento. Y esas escuelas de pensamiento, además de tener versiones distintas, teorías y explicaciones distintas, suelen representar perspectivas distintas. Y me animo a decir, porque lo tomo de lo que dijo Diego, intereses distintos también. Si una escuela de pensamiento se impone y se enseña como la única verdad, puede ser, es muy probable, y en general es, porque esa escuela de pensamiento está acorde o sostiene o acompaña determinados intereses. Y si hay una escuela dominante, y en los 90 había una escuela de pensamiento económico dominante, era porque debía estar en consonancia, aportar y acompañar a esos intereses. La economía no es una discusión de verdades o falsedades que se demuestran en experimentos. Entonces este libro lo que marca es precisamente eso, que no se puede enseñar economía y no se le debe enseñar economía a los estudiantes en base a una sola escuela
que es la que está de moda o la que se impuso en determinados momentos. Que hay diferentes escuelas de pensamiento económico, que esas diferentes escuelas de pensamiento tienen teorías distintas, que esas teorías distintas representan además perspectivas e intereses distintos, y que entonces enseñar economía requiere pluralismo. Este libro nace porque con muchos compañeros nos pusimos a estudiar a los autores originales de las diferentes escuelas de pensamiento económico y nos encontramos que lo que no se enseñaban era una estafa. Y producto de esa comprensión, yo por lo menos llegué a la conclusión no solo de que la enseñanza de economía es distinta, debe ser distinta, sino además que la escuela de pensamiento que nos enseñaban y que todavía se enseñan representa los intereses de la clase dominante, de las corporaciones, de determinados grupos poderosos, y que por eso también se enseña con manuales. Esos manuales son una fábrica que se produce en general en el extranjero, que nos quiere hacer creer que la única economía que existe y la única verdad es la que les conviene a ellos. No quiero ponerme, acá lo tengo que decir sencillamente, pero la primera conclusión es que la economía no es una ciencia exacta, no es una ciencia natural, es una ciencia social y que como tal expresa la disputa entre diferentes intereses y sectores sociales. La economía dominante y lo último que quiero decir de esto para pasar la palabra es que, como decía Jauretche, ¿no? Nos enseñan economía y quieren que pensemos que la verdad es eso que nos dicen. Observen hoy, que nos quieren hacer creer que puede ser que Milei ya haya fracasado, no sirva, sea agresivo, esté rodeado, bueno, lo que sea. Pero que las teorías, buena parte, y sobre todo las políticas de Milei están bien, que es lo que hay que aplicar. Entonces yo contra eso, como decía Jauretche, digo, nos quieren ir a hacer entrar al almacén con el manual del almacenero. Nunca te va a ir bien. Entonces, para mí, lo más importante de la revisión de este libro es comprender que hay también otra economía, que no es la oficial, que defiende, piensa en los intereses de las mayorías, de los trabajadores. Acá hay muchas escuelas de pensamiento, pero en Argentina, si me permiten, se llama peronismo eso. De la charla, quiero reforzar, ya que yo fui a la facultad 15 años después, tu libro se sigue usando en la Facultad de Ciencias Económicas, es parte de la biblioteca.